con eso podemos iniciar nuestra clase. Muy bien, hoy somos poquitos, somos los tres. Entonces vamos a trabajar los tres, ¿vale? Listo. Entonces, hoy vamos a tener una sesión que más bien es rápida, es un tema que se abarca rápido, pero da mucho en qué reflexionar. El tema de hoy se llama esoterismo, pseudoesoterismo y exoterismo, exo con X. Entonces, la idea es comprender bien la diferencia entre cada uno y cómo nos los estamos encontrando en nuestra vida. Esa es la idea. Hola Imelda, hola Walter, bienvenidos. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver aquí unas notas. Se está oyendo bien, ¿verdad? Confírmenme. Manito arriba si se oye bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Si notan que alguien quiere entrar y yo no me he dado cuenta, ya saben, les pido que me avisen. A ver, hoja de cálculo. Esta es la que voy a compartir. Bueno, ahí estoy mostrando una hoja de cálculo, por favor. Cuéntenme si se está viendo bien. Pero no veo sus manitas porque ya cambié hacia otra ventana. Cuéntenme, díganme, alguien que me diga si se está viendo bien esta hoja de cálculo. Listo, se ve bien, perfecto, gracias. ¿Alguien está pidiendo entrada? Ok, nada que hacer, tengo que ir, darle la entrada a la persona y regresar. Así funciona esto. Entonces vamos a tener un tricitín de paciencia. Listo. Ahí está, perfecto. Ya entró Joana. Bienvenida, Joana. Bueno, entonces voy a utilizar esta hoja de cálculo para ir colocando aquí los elementos. Vamos a ponerlo más grande, que se vea muy bien. Estoy compartiendo hoja de cálculo. Listo. Entonces, tenemos los tres elementos que vamos a estudiar hoy. Primero tenemos el exoterismo. Luego tenemos al pseudoesoterismo. Y tenemos el esoterismo como tal. Voy a distribuir mejor estas celdas para que se vea mejor. Ahí están, los tres elementos que vamos a trabajar hoy. Y voy a disminuirlo un poquito para que me quepa una columna más que quiero insertar aquí, para ir hablando de diferentes elementos que componen todo esto. Bueno, resulta que cuando tú estás viviendo en el planeta Tierra, cuando tú estás dependiendo de tu personalidad, que ya entiendes que la personalidad finalmente es la puerta de entrada al ego, y cuando entiendes que tu ego tiene en este momento programadas, puestas a trabajar a su servicio o esclavizadas o como lo quieras ver, 97% de las partículas de conciencia con las que saliste de la fuente, entonces vas a entender que tu personalidad está abarcando prácticamente todo. Ahora, vamos a ver a continuación exactamente cuál de estos elementos está ingresando por la personalidad. Entonces, voy a escribirlo aquí, personalidad. Y vamos a ver que exoterismo, ojo que es exoterismo. Alguien, antes de llegar a la definición, me gustaría que la armemos entre todos. Entonces les voy a pedir el favor. Cuéntenme sus opiniones. ¿Qué creen que sea exoterismo? ¿Qué es? A ver, alguien que se atreva a prender su micrófono y a darme una idea. ¿Qué puede ser exoterismo? A ver, los escucho. Denme una manito ahí. Adelante. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué puede ser exoterismo? ¿A qué les suena eso? ¿Qué puede ser eso? Yo mientras tanto estoy mirando aquí porque mi teléfono sonaba y pensé que de pronto era alguien que quería entrar. ¿No? ¿No les da ninguna idea? A ver, exoterismo es la palabra externa, la palabra exterior.
mezclada con lo que está en mí mismo. Lo externo mezclado con lo que está en mí mismo. Pero todo lo que es externo, ojo, aquí no estamos hablando necesariamente de búsqueda espiritual, ni necesariamente estamos buscando aquí el despertar, no. Cuando tú hablas de exoterismo, estás hablando de todo lo que ha recibido tu personalidad y que hoy tienes dentro de ti mismo. Entonces eso incluye los estudios, eso incluye lo que viste, todo lo que viste en tu realidad y viviste en tu realidad, tu familia, hasta las mascotas, todo lo que aprendiste con los noticieros, con los videos, con los libros, con las revistas, con lo que la gente te dijo, incluso con lo que tú viviste por experiencia propia en el mundo, en esta y en encarnaciones pasadas. Todo eso forma el exoterismo. Y desde luego, estamos hablando que si entra por la personalidad, está entrando a manera de información. Fíjense que ahí coloco la palabra información porque en el exoterismo, básicamente lo que está ingresando es información que luego va a ser procesada de diferentes maneras, pero básicamente es eso, es información. Ahí está, ahí la tenemos. Ahora, en el caso del pseudoesoterismo, ahí ya incluso lo voy a separar con un guión para hacer un énfasis que quiero hacer aquí con ustedes. Fíjense que entre pseudo y esoterismo coloco un pequeño guión. Eso. Porque cuando tú ya te metes con esoterismo, ya es la parte que se refiere a lo contrario de lo exotérico, que es lo espiritual. La parte divina del ser humano o la parte divina del cosmos o la parte divina de cualquier cosa. Incluso la parte divina de un animal o de una planta. Todo esto entra en el terreno esotérico. Pero si voy a hablar de pseudo, la palabra pseudo tiene una gran connotación, pero por el momento nos vamos a centrar en que se relaciona con la falsa concepción de. La falsa concepción de. Entonces, fíjate que voy a escribirlo aquí de esta manera. Es más información, pero desafortunadamente es falsa desde el punto de vista espiritual. Ojo con lo que estoy diciendo porque aquí hay muchas personas que pueden sentirse afectadas con esto que estoy diciendo. Si tú estás desde hace años en una escuela en donde te están enseñando a meditar, estás haciendo un trabajo de búsqueda espiritual. Pero si esa meditación no está llevándote al terreno esotérico, se queda en el terreno pseudo esotérico y se convierte en información que asimila la personalidad, por lo tanto es información falsa. Tiene que ser información falsa. Lo que no está relacionado con lo espiritual y el despertar real, queda atrapado dentro de la connotación de lo que es falso. Discúlpeme si es muy brusco, yo no quiero en ningún momento lastimar el proceso espiritual que cada uno lleva, porque hasta yo he tenido que luchar mucho con toda mi búsqueda antes de recibir el conocimiento. Yo sé que atrás, en esa búsqueda, hubo muchos elementos que hoy considero verdaderos, que en ese momento no supe relacionar, no supe para qué servían, y aún así son verdaderos, aunque los vi en un momento confuso de mi vida, de mi búsqueda. Pero si algo es verdadero, pero desafortunadamente no tiene aplicabilidad, no tiene uso, no te va a llevar a ninguna parte concreta en el terreno espiritual, entonces se queda en el espacio pseudoesotérico. Desafortunadamente es así. Y en el espacio pseudoesotérico se mezclan muchas verdades con muchas mentiras, ¿sí? Y cuando tú mezclas una verdad con una mentira, se crea una falsedad. Ustedes recuerdan cómo funciona esto de las afirmaciones en matemáticas. Algunos de pronto recuerdan haber visto ese tema. En matemáticas, si tú tienes un sí y un sí, pues eso es un sí. Si tú tienes un sí y un no, eso da un no. Y si tienes un no y un no, eso es un no. No se puede tener un sí y un no, un verdadero y un falso, y pretender que de ahí sale un sí o un verdadero no. Se va hacia lo falso. Es puras matemáticas de las que usamos en el colegio. Bueno.
Ahora vámonos al terreno del esoterismo. Esoterismo, que es una palabra que ustedes ya han oído nombrar bastante aquí en el curso y seguramente a lo largo de sus vidas, tiene varias connotaciones. Ustedes se van a encontrar que la palabra esoterismo ha sido mal utilizada y ha sido prostituida, igual que la palabra espíritu, igual que la palabra alma, igual que la palabra Dios. Son palabras que han sido indebidamente utilizadas y por lo tanto la gente tiene todo menos una unificación de conceptos. No hay un concepto unificado. Entonces aquí vamos a quitar toda esa maleza que no nos deja ver el terreno limpio y vamos a limpiarlo. Esoterismo es lo que está dentro de ti y que es real, pero, pero, no es posible que el esoterismo entre a ti, llegue a ti por la personalidad. Por eso me van a ver que escribo aquí la palabra no. Simplemente no puede entrar por la personalidad. No se puede. Tiene que ingresar de otra manera. ¿Cuál será la manera en la que lo esotérico realmente está en mí? Para yo llegar con mi entendimiento, ojo, para yo llevar mi entendimiento al nivel esotérico, jamás puede ser a través de la personalidad. Eso no va a llegar ni con lecturas, ni con pertenecer a cursos, ni que porque ya tomé este curso o el otro, o que porque hice. No, no es con la personalidad, es con la práctica. Práctica. En el exoterismo, la práctica sirve para desarrollar lo físico, claro está. En el pseudoesoterismo, la práctica va a servir para desarrollar algunas habilidades físicas y un poquito átmicas, es decir, algunas habilidades del alma se pueden desarrollar en el pseudoesoterismo con una adecuada práctica. Pero para desarrollar completamente la conexión con el espíritu, acuérdense cuál es la palabra que se utiliza para hablar de unión, no cualquier unión, estamos hablando de unión, de la parte divina con el hombre con su parte divina. Esa unión se llama yoga. El verdadero significado de la palabra yoga. Esa es la palabra yoga, la unión de la parte que eres tú aquí en esta realidad con tu parte divina. Y entonces, si tú logras a través de la práctica espiritual, que también incluye prácticas físicas, ¿no? Porque tienes un cuerpo físico y desde aquí parte todo. A través de la práctica, tú vas a llegar al esoterismo bajo algo que se llama comprobación. Comprobación. Entonces, si tú vas a recibir algo espiritual o quisiera recibir algo espiritual desde lo exotérico, todo va para tu intelecto finalmente. Si tú quieres recibir algo espiritual en lo pseudoesotérico, ya te vas a encontrar con algunas prácticas, pero desafortunadamente por estar la información incompleta, por estar la información fraccionada, o por estar mezclada, o por estar prostituida, entonces vas a encontrarte con que no es algo que te sirva para el despertar. Y en el esoterismo, como dijimos, que las cosas no entran por la personalidad, porque no puede suceder eso sería trampa. Sería una trampa que alguien que tuvo que pasar décadas perfeccionando su cuerpo, eliminando su ego, creando sus cuerpos superiores, haciendo sacrificio por la humanidad, venga a llegar al mismo nivel que alguien que se puso solo a leer. Eso no tendría sentido, ¿verdad? No es justo. La persona va a llegar al esoterismo comprobando a través de la práctica. Entonces, resulta que hay un Dios viviendo en tu corazón. Muy bonito. ¿Lo comprobaste? Hay un Dios que rige al planeta. Muy bonito. ¿Cuándo lo comprobaste? Entonces, uno tiene en muchos momentos chispazos en los que comprueba cosas. La gente, por ejemplo, yo los escucho decir,
No es crítica contra nadie en específico. Estoy transmitiéndoles lo que he escuchado e incluso lo que yo creía en el pasado. Cuando se está, por ejemplo, en el mundo cristiano, entonces yo tengo una certeza, una seguridad de que existe Cristo y de que Cristo ha hecho cosas por mí, que yo lo recibo en mi corazón y que estoy salvo por él. Perfecto. Cuando uno le pregunta a las personas cómo lo han comprobado, le dicen, la palabra lo dice. O le dicen, yo viví, mi familia vivió, mi iglesia vivió. La otra noche, hace 3 noches, estaba yo con un grupo de Krishnas. Los Krishnas asumen que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios y saben que de alguna manera el señor Krishna está en el corazón de cada persona, lo mismo que nosotros decimos acá. De hecho, Dios se quitó una parte y la colocó permanentemente en tu corazón y ahí está el átomo nous, exactamente lo mismo que decimos. Pero tú puedes, aunque no sepas salir de tu cuerpo, aunque no sepas desdoblarte aún, tú ya puedes con la información que tienes solicitarle a tu madre o a tu padre divino que te den permiso de ir a ver tu átomo nous y puedes ver. Cuando aprendas a salir de tu cuerpo en cualquiera de los niveles dimensionales, así no hayas creado el cuerpo permanente en ese nivel dimensional, tú puedes ir y mirar el átomo nous y ver las maravillas que hay ahí dentro, porque aunque sea pequeñito del tamaño de un átomo, es todo un planeta con una naturaleza magnífica y con todo lo que tú vas a llegar a hacer. Ahí está guardado todos los arquetipos de lo que tú llegarás a hacer si decides transformarte de oruga a mariposa. Ahí está todos los planos de la mariposa y cómo vuela. Que si no quieres hacer esa transformación, ok, la información sigue estando ahí. Entonces, fíjense cómo en todas las religiones que yo me he encontrado, en el Corán, en el Islam, he estudiado el cristianismo, he revisado el budismo, he revisado, todas concuerdan en que Dios está en el corazón, pero seguramente, y de esto no me queda ninguna duda, cuando el gobierno planetario le entregó la información a las personas para que se diseñara, se materializara una religión, esa información estaba supremamente clara y sabían que tenían que comprobarlo. Pero con el paso del tiempo, los hombres, al administrar la religión que nos dan, empezamos a administrarla desde un punto de vista material y normalmente, eso pasa casi con toda religión, se han ido hacia lo exotérico, o sea, llenar y llenar y llenar intelecto. Algunas religiones tienen momentos pseudo esotéricos, que hay ciertas prácticas que me hacen sentir ciertas cosas, pero la totalidad de las religiones no tienen un método completo para lograr el despertar y que no te toque volver a reencarnar de nuevo. Entonces, para lograr eso, tú tienes que tomar la información completa y ordenada, que eso sí puede que ingrese por tu personalidad, pero luego tendrás que volverte un practicante, porque hasta que no la practicas, eso no sirve de nada. Tienes que llevar todo esto a la práctica. Entonces, nos encontramos con lo siguiente. Hay un tipo de persona, lo escribí mal, yo no quería escribir personalidad, sino persona. Hay un tipo de persona en cada uno de estos campos. Tú te vas a encontrar con que en el exoterismo, bueno, como dijimos que exoterismo abarcaba todo lo que tú ves en la vida, tu oficio, tu profesión, tu familia, tus mascotas, tu vivencia, tus experiencias, todo lo que tú vives en la realidad física. Entonces, ¿qué tipo de persona se desarrolla en el exoterismo? Pues una persona vivencial. Es decir, estoy hablando de la característica de cómo esa persona se manifiesta en esa realidad de una manera vivencial, ¿sí? También hay algunas escuelas que nos dicen que es observacional. Ambas palabras aplican para lo que estamos estudiando hoy. El mundo exotérico, la realidad exotérica es una realidad observacional.
donde comprendo, entiendo, vivo allí dentro, pasa el tiempo, muero, salgo, analizo, me comprometo, puede que al volver cumpla, puede que no, vuelvo y reinicio otra vida y continúo en el proceso observacional. En el pseudoesoterismo, acuérdense que pseudoesoterismo puede abarcar religiones, puede abarcar esas otras prácticas donde dicen que te van a enseñar la forma de contactarte contigo mismo o con Dios, mientras no te estén entregando la información completa, sino solo una parte de ella que no te permita ver esta realidad, entonces ahí te encuentras con que estás en pseudoesoterismo. Y en pseudoesoterismo vamos a encontrar las personas creyentes. Y acaba de llegar alguien y le voy a permitir ingresar. Permítanme un segundito a ver quién es el que está entrando aquí. Ok, ya ingresó Mirna. Hola, ¿cómo estás? Ok, ahí continúo. Hola, buenas tardes. Muy Hola. buenas tardes. Buenas noches, señorita Mirna. ¿Qué fue lo que Buenas noches. pasó hoy? ¿Ah? No, porque es que estoy en otro país y se me va la hora. Ah, no, Ujú. no, no. Póngale una alarma a ese celular, me hace el favor. No, no, Sí, no. sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, Mirna, estamos viendo las diferencias entre exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Estamos explicando cómo se percibe cada una de estos elementos desde la personalidad, desde la práctica, o qué tipo de persona vive en estas realidades. Entonces, repito lo último, la persona en el mundo exotérico, que es la realidad en la que estamos, donde vivimos, existimos, la familia, la educación, la política, las leyes, es una persona que está en una realidad observacional. En el pseudoesoterismo, cuando la persona desea buscar la divinidad, ya sea a través de una religión, sea a través de prácticas de yoga, de meditación, por ahí hay cursos donde te enseñan a abrir que la glándula pineal, que activa no sé cuántas, que hace esto, que, bueno, en fin, eso prácticas es lo que hay. Eso hay cursos en YouTube para que te desdobles, eso hay de todo, pero genial que funciona para una cosa específica, magnífico, pero al no tener la información completa que te lleve al despertar real, entonces es pseudo esoterismo. O sea, falso esoterismo no quiere decir que cada práctica sea falsa, magníficas esas prácticas, pero están fuera de contexto y no es tan completas. Por lo tanto, una fracción no sirve, hay que tener la práctica completa, entonces la gente se vuelve creyente. Y hay gente creyente, yo tengo un amigo que es profesor de yoga, y el hombre es un creyente acérrimo del yoga y eso va y viaja por el mundo y eso está en un ashram por aquí y se ve por allí con swamis y se ve por allí con otras personas y eso va a la India y va a las Bahamas y va a Estados Unidos y se encuentra con las grandes comunidades de yoga. Y entonces me muestra los videos de todo lo que vivió y eso hacen algo parecido, yo no sabía, incluso hacen algo parecido a lo que hacen los católicos, que en Semana Santa se visten o visten a los niños de Reyes Magos, que José, que la Virgen María, y hacen la representación del pesebre viviente. Algo así pasa ya con ellos. Entonces me mostraba cómo en una representación se habían vestido del dios Shiva y de la Madre Divina. Ellos saben que existe la Madre Divina, pero la tienen como una entidad externa, hace parte de un panteón externo. En fin, entonces son personas creyentes. Tú te vas a encontrar en todas las religiones personas creyentes con menor o con mayor grado de creencia. Te vas a encontrar personas que incluso están en un punto ya de obsesión, en donde ya están en fanatismo. Te vas a encontrar de todo, hay de todo, pero no todo sucede en las religiones. Decíamos que en pseudoesoterismo también abarca todas las escuelas que supuestamente están enseñando asuntos espirituales reales, ¿no? Pues ahí hay una cantidad de gente. Yo he visto gente defendiendo casi que con escopeta la meditación, lo cual está muy bien. La meditación es una herramienta fantástica y ya la vimos, pero la otra vez estaba hablando con un grupo de personas que defendían acérrimamente la meditación y yo les decía, perfecto, pero bueno, ¿y qué otras prácticas han involucrado en su proceso espiritual? ¿Qué otras cosas están haciendo ustedes? No hay nada más que hacer. Con la meditación se logra absolutamente todo.
Ok, bueno, está bien. Entonces tenemos en esta columna a las personas creyentes en mayor o menor grado. Quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración. Una persona dentro de una religión o dentro de alguna escuela de búsqueda espiritual puede llegar a tener el conocimiento objetivo. Y ahí las cosas cambian. El conocimiento objetivo sigue entrando por la personalidad. Eso no salva a nadie. Ustedes están recibiendo el conocimiento objetivo y no por eso se van a salvar de ninguna manera. Recuerden que esto no sirve hasta que se practica, pero hay personas que dentro de la religión han recibido el conocimiento objetivo por merecimiento y han logrado realizarse. Entonces se encuentra unos fenómenos simpáticos. ¿Cómo es posible que dentro de una religión donde hay un dogmatismo tan mecánico, donde hay una comunidad tan grande de personas siguiendo una ruta tan específica, viene de pronto alguien, recibe el conocimiento específico y objetivo, y en vez de salirse de la religión, se queda dentro de ella, cumple con los preceptos del conocimiento objetivo a la vez que cumple con los preceptos religiosos y logra llegar al despertar? Estos son casos que para mí son asombrosos, porque la mayoría hemos tenido que retirarnos de la religión para no tener ¿qué palabra usar? Toda esta influencia mental y emocional para tener un espacio de silencio en el cual empezar nuestra práctica de conocimiento objetivo. Pero hay personas que no sé cómo lograron dentro de ese mundo religioso llegar al despertar, y eso sucede en muchos campos. Por ejemplo, ustedes encuentran un San Francisco de Asís, un San Agustín, personas que dentro de su religión lograron el despertar y lograron la realización, la cristificación y la posterior realización. Ustedes se encuentran dentro de las religiones, por ejemplo, como la que hay en el Tíbet, se encuentran personas que están fanatizadas, todo un rango, todo un espectro de creyentes, pero también se encuentran personas que han despertado en el Tíbet. Aquí yo mencionaba el otro día, aquí en Colombia tenemos al norte de Colombia, en Guajira, algo que se llama una sierra, que es un nevado, una sierra nevada, y alrededor hay una comunidad, y en esta comunidad nos encontramos personas que también están dentro de un círculo muy interesante espiritual, y allí también hay algunos que han despertado. Nos encontramos personas que han despertado en el budismo. En el budismo hay personas que han despertado, aunque no sepamos de ellas. Normalmente, cuando una persona despierta, esto se queda en silencio en el mundo exotérico, pero allá en el mundo esotérico eso es un ruido gigante. Todos lo saben. En el mundo esotérico todo el mundo lo sabe, incluso en el astral, ciertos niveles del astral elevados, eso se grita a voces. Una persona se fue por la ruta, una persona se fue por el camino, correcto. Bueno, terminemos con la tabla porque ya me puse a hablar demasiado. Entonces, decíamos qué tipo de persona estaba en cada campo. Nos vamos al campo del esoterismo. Aquí solo puede llegar una persona. Solo hay una persona que puede llegar al verdadero esoterismo. Solo una. Y se llama practicante. Al esoterismo no se llega como creyente, ni se llega como observador, se llega como practicante. Si no se practica, todo esto no sirve de nada, absolutamente de nada. Ahora, fíjense ustedes, yo a ustedes les hablo a veces de varias religiones, pero desde luego menciono más el cristianismo porque es el que tenemos aquí más a la mano. Sin embargo, en todas las religiones te encuentras unas joyas que sirven para cuando tú ya tienes este conocimiento objetivo, vas y miras y te encuentras unas joyas muy valiosas. Pero hoy les quería contar sobre una frase que mencionó el Maestro Jesús, que es una frase muy importante para los que estamos interesados, o sea, para los que somos creyentes en el camino del despertar, porque todavía no estamos despiertos, ¿verdad? Por ahora somos creyentes. Esto, mis amigos, esto es pseudoesoterismo. Este curso que están tomando, esto que yo les estoy dictando es pseudoesoterismo. ¿Cuándo va a ser esoterismo? Cuando lo practiquen y comprueben, porque de resto eso es fe ciega. Tiene que volverse en fe vivencial.
Bueno, entonces el Maestro Jesús decía una frase supremamente importante. Decía, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Si nos ponemos a mirar esas estadísticas, uy, son unas estadísticas muy duras, ¿no? O sea, mirándolo ya como números, como estadísticas, son unos resultados muy duros. Fíjense cuánto trabajo, cuánta labor hay que hacer para de verdad llegar al despertar. Cuando Jesús decía, el que vaya en pos de mí, o el que me sigue, o el que me busca, no es a él como persona que se le admira y le agradecemos todo lo que hizo por la humanidad, pero no es él hablando de él porque no necesita que nadie lo adore ni que nadie lo busque fanáticamente. Él está hablando en representación de la verdad y de la ley del amor. Él es un representante, así como en su momento el señor Krishna está hablando como representante de la verdad, o cualquier persona iluminada, despierta, realmente despierta, está hablando nunca a nombre de mí, a nombre de lo que yo represento, es lo que está hablando. Entonces, analicemos un poquito la frase que les acabo de decir. Piensen ustedes qué quería decir entonces el Maestro Jesús, si no hablaba de él como persona, sino de lo que él representa. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que está buscando? La verdad, ¿cierto? La gente está buscando el conocimiento. Este conocimiento que ustedes están recibiendo, esto lo está buscando. Nosotros lo hemos buscado y la gente lo está buscando. La gente necesita entender. Y la ironía del asunto es que si tú le dices algunas de estas que aprendes aquí a la gente, no siempre lo reciben bien, porque quererlo no es lo mismo que estar preparado para recibirlo. Algunas informaciones de estas le harían muy mal a algunas personas. Todavía no todos están listos para recibirlo. Ercilia, adelante, por favor. Entonces, en lo que estás diciendo de uno estar como en esa búsqueda eh, de saber que hay ese ser que es, no sé, energía o lo que sea, pero que uno sabe que ese ser existe, que ese ser es el que como que le protege, el que le guía. En esa búsqueda uno, yo creo que desde que tiene el conocimiento, digamos, desde que tiene uso de razón, uno está en esa búsqueda, ¿no? Yo creo que llega uno a edad mayor y todo y sigue en esa búsqueda, Claro, porque de pronto desde niño nunca tuvo este conocimiento que nos claro, estás dando, ni claro, esas bases para entender de que claro. siempre ha estado ahí. Claro, así es. Tristemente, tristemente estamos pasando por una etapa de esta humanidad en la que la inmensa mayoría están buscando al Dios externo y tienen un hambre. Toda la gente tiene aquí en su pecho, en su corazón, hambre, tienen sed, tienen hambre, necesitan a Dios. Y lo buscan desesperadamente en las religiones, en sus convicciones, en sus entregas, pero desafortunadamente se encuentran con un Dios en el papel y con algunas pocas experiencias vivenciales, pero muy pocas. Cuando se tiene el conocimiento objetivo, que es algo que le sucede a la humanidad, acuérdense que nosotros nos regimos por una curvita como esta que estoy dibujando, baja, vuelve y sube, baja, vuelve y sube, esa es la curva de los ciclos. Hay un momento en el ciclo en que se tiene mucho conocimiento, poco conocimiento, la humanidad tiene luz, tiene oscuridad, estamos acá, estamos en un momento de oscuridad, donde muy pocas personas tienen el conocimiento y aún más pocas lo practican. Hay momentos o ha habido momentos en nuestra historia en que ha habido una gran luz, mucha gente tiene el conocimiento y hay mucha gente practicándolo. Entonces, bueno, hay que entender que son momentos cíclicos porque es necesario que la humanidad pase por iluminación y por oscuridad, cíclicamente, por iluminación, por oscuridad. Se parece al día y la noche, el día y la noche. Cuando nosotros ya tengamos más conciencia, de hecho, podemos vivir en un planeta en el que haya constantemente luz del día, pero ni siquiera soportamos la luz del día permanentemente. Tenemos que estar en un planeta en el que hay noche. Y eso refleja lo que interiormente somos. Tenemos que estar en periodos de oscuridad, luego en periodos de luz, luego en periodos de oscuridad para contrastar y entendernos nosotros mismos porque andamos abandonando la luz cuando la tenemos en la mano y podemos quedarnos con ella, pero nos volvemos cómodos
entramos en una zona de confort, se nos pasa el tiempo y ¡prum! Llega el momento de oscuridad, que es lo que nos está pasando en este momento. Y sí, lo que dice Ercilia, hay personas que desde que nacen, desde que tienen uso de razón, no les importa Dios, viven pegados de lo material. Pero hay otras personas, yo desde niño tenía una necesidad, un hambre, una búsqueda de Dios y lo buscaba y lo buscaba. Y cuando fui creciendo lo buscaba y lo buscaba y ya les había contado esa historia. Yo viajé por todas partes. Eso que no visité, qué escuelas no vi, qué gurús no me les arrodillé, con qué maestros no hablé, qué libros no leí. Hice de todo, todas las prácticas, todas las posiciones, todas las cosas, pero no entraba la comida. Veía la comida, pero no entraba, seguía con hambre. Hasta que llega el conocimiento y entiendo esto. Había que practicar lo interno y no lo externo. Estamos en un momento en que la gente está buscando el Dios externo. Todo el mundo está invocando, adorando, ovacionando al Dios externo, sin darse en cuenta que el Dios es interno, está aquí. Pero este Dios es tan respetuoso, el Dios que tú tienes aquí guardado es tan respetuoso, te ama y te respeta tanto, que no es celoso y admite que tú andes buscando a dioses externos. No significa que las personas de afuera no sean grandes. No significa que las personas de afuera no sean incluso hasta verdaderamente dioses. Pero el de aquí, se va a quedar en silencio calladito hasta cuando tú, con tu propio ejercicio y práctica, vayas y te veas cara a cara con él. Si eso no sucede, si tú no te ves cara a cara con él, y no lo digo simbólicamente, el día que tú te veas cara a cara con tu Dios interior, se sienten a conversar, de verdad, cara a cara, no estoy hablándolo en analogía, no es simbólico, no, de verdad, cara a cara, ese día es cuando de verdad tú dices, estaba pifiado, estaba apuntando para donde no era. No puedo creer que tengo todo ese ser tan gigantesco dentro de mí y no me había dado cuenta y no lo sabía. Bueno, entonces volvemos al ejercicio que les planteé hace un momento. El Maestro Jesús dijo, de 1000 que me buscan, pero él está representando la verdad, no está hablando de él, ¿no? Entonces, de 1000 que me buscan, entonces, voy a escribirlo acá. De 1000 que buscan el conocimiento, uno lo encuentra, lo escribí mal, uno lo encuentra. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Y qué pasa con que encuentres el conocimiento? Nada. Estamos todavía en el terreno de la personalidad. Mírate tú mismo, mírate que estás ahí escuchando el conocimiento. Eso no te va a salvar, eso no te sirve de nada. Ya lo encontraste, eres el uno, eres la milésima parte que encontró el conocimiento. Listo, magnífico. Ahora, de 1000 que lo encuentran, uno lo practica. Imagínense las cifras como son. Se necesitan 1000 personas para que una encuentre el conocimiento. Se necesitan 1000 que lo encuentren para que uno lo practique. Así funciona la era de Kali Yuga, donde el ego de las personas está dominado por la pereza. Nadie quiere practicar esto. Cuando uno está estudiando, cuando uno está en clase, dice, pero es que esto es muy bonito, pero es que esto lo voy a practicar. Espérense a que pase un año, espérense a que pasen 2 años, espérense a que pasen 3 años. Y vamos a ver cuántos de ustedes están practicando esto hasta el punto de que es más importante esto que comer. Bueno, entonces, de 1000 que buscan el conocimiento, uno lo encuentra. De 1000 que lo encuentran, uno lo practica. De 1000 que lo practican, uno despierta. Miren esas estadísticas tan crueles. De 1000 que lo practican, uno despierta. Cuando uno se encuentra con toda la cantidad de gente que hay en el planeta en este momento haciendo prácticas concretas de las que de verdad llevan al despertar, uno dice, pero es que es muchísima la gente en esta humanidad que se va a salvar en esta época. Desafortunadamente no.
porque la gente que empieza a practicar, muchos al año, a los 2 años tiran esto. No les da la voluntad para mantenerse en esto. O muchos lo tiran a los meses, porque no les da los resultados. ¿Cómo así que yo ya llevo en esto 10 meses y todavía nada que puedo ir a visitar un templo en astral de la justicia? Entonces, ¿cómo así que yo ya llevo 2 años y está la hora en que no he podido entrar a un tribunal de la ley? Entonces, hombre, las personas que se realizaron duraron en esto trabajando día y noche toda su vida hasta que llegaron a su primera iniciación, segunda iniciación, tercera iniciación de mayores. Cuando tú llegas a completar las 5 iniciaciones de mayores, ahí es cuando por fin terminaste primera montaña y es cuando por fin sucede la Navidad en ti, dentro de ti, y es cuando por fin nace el Cristo dentro de ti. Antes no. Y ahí es cuando estás lista o listo para irte a segunda montaña. Antes no. Entonces eso no es una tareita de 1 añito, 2 añitos y ya, entonces mejor me devuelvo y sigo allá haciendo las otras prácticas que estaba haciendo antes de involucrarme con esto. Así no funciona. Así es la vida. Eso les queda para que lo reflexionen, para que lo analicen. Y hay personas incluso, disculpen, eso lo veremos más adelante en nuestra clase, en nuestro curso. Hay personas que incluso llegan a unos niveles altísimos. Por ejemplo, hay un nivel en el que las personas ya van a comenzar con la creación del cuerpo causal. Estamos hablando de un nivel altísimo. Personas que están allá con un 69%, 70% de conciencia. Y cuando tú llegas allá te encuentras con otra más de las muchísimas pruebas que vas a tener por el camino, porque es que este camino del despertar está embaldocinado con pruebas. Un paso, una prueba. Otro paso, otra prueba. Otro paso, otra prueba. A ti te están probando constantemente. Y hay personas que cuando llegan allá arriba al nivel 70% de conciencia, que es una cifra gigantesca, ya van a empezar con la creación, ya están listos para empezar con la creación del cuerpo causal. Ahí viene una prueba que se llama la prueba del camino o la decisión del camino. Consiste en que a las personas les dicen, ok, por haber llegado hasta donde llegaste con todo lo que te costó llegar aquí, en este momento ya te haces merecedor o merecedora del nirvana. Y van y le muestran esos mundos del nirvana. Qué cosa tan magnífica. Unos mundos que no alcanzan a cabernos en la cabeza, no están en dimensión 3D, no están en 4D, no están en 5D. Son mundos que están por allá, como en 6D. Esos mundos espectaculares, donde la naturaleza está viva, donde hasta las piedras cantan, mundos en los cuales todos los habitantes son seres semidioses, unos mundos donde hay unos niveles de vibración y de elevación increíbles, y la gente queda así, boca abierta. No pueden creer lo que están viendo. Y a la gente le dicen, como tú ya desarrollaste el 70% de conciencia, tú ya te mereces, tú ya tienes un pase para entrar a vivir permanentemente en el nirvana. ¿Quieres esto o quieres seguir por el camino que venías, que se llama el camino directo? Uno diría, pues seguir por el camino directo, esa sería una muy buena opción, pero es que ahí viene un problemita. Se vienen en ese momento todos los nirvanos, que son todas esas personas de ese nivel tan gigantesco, y comienzan a darte razones de por qué entrar al nirvana y por qué no seguir el camino directo. Te van a decir cómo se va a poner usted a pasar por todo ese sufrimiento, todo ese trabajo, todo eso que le hace falta, y cuando llega a cristificarse, lo van a crucificar, le va a tocar sentir el dolor del mundo, y luego viene la prueba de Job, y luego viene todo esto, y usted va a tener que enfrentar todas estas cosas tan terribles y tan tremendas y tan malas. Terminan convenciendo a la gente. Entonces, sucede, tenemos muy claro que de 1000 personas que llegan a la prueba del camino, óigase bien, de 1000 personas que llegan a la prueba del camino, 999 entran al nirvana. Solo una sigue el camino directo para buscar su cristificación. ¿Se imaginan ustedes esas estadísticas? Entonces,
Todo esto suena duro, pero tengo que decírselos hoy, aquí y ahora, porque ustedes están en un punto de sus vidas en que están tomando decisiones. Y ustedes, mis amigos, tienen que decidir si esto es para ustedes y si de verdad tienen la voluntad para seguir adelante con esto. Porque si ustedes están aquí por curiosidad, puede que estén perdiendo su tiempo. Esto es para gente que se va a meter con voluntad de hierro y no va a desfallecer prueba tras prueba. Y vienen miles de pruebas, miles, una tras otra, una tras otra. Pruebas de fuego, pruebas de agua, pruebas de tierra, pruebas de aire, que las emociones, que la economía, que la familia, que hay momentos en que Dios se esconde, tu padre y tu madre se esconden, pruebas de aire, donde se esconden, no vuelves a ver a Dios por un periodo de tiempo y dices, ¿qué pasó? Me abandonaron, siento solo, no avanzo, esto no sirve, y ahí mucha gente renuncia. Pruebas de fuego, las emociones, y entonces todo el mundo pasa por una prueba de fuego y muchas veces se queman, otras veces no, saben manejarlo. Entonces la prueba de fuego es cuando se exacerban las emociones más que en un humano normal, porque tú estás en el camino del despertar, luego van a venir pruebas más fuertes de las que le toca a un humano común y corriente. Y son unas pruebas emocionales tan duras que sacan a mucha gente del camino y pasa la prueba y te das cuenta, te sonríes de ver que era una prueba y no te logró sacar, qué alegría. En otro momento, por allá más adelante, viene una prueba de tierra, entonces es una prueba económica donde puedes tener todo asegurado, pero todo se va y es por un periodo de tiempo, luego todo vuelve y uno no entiende ni cómo sucedió que todo se fue y todo volvió, pero en ese momento ya tengo todo tranquilo, pero cuando no tenía nada estaba preocupado, no había nada, no tenía no tenía un centavo, se vinieron el mundo de problemas encima, se revolcó el mundo completo. Pero es una prueba que te pone tu Madre Divina por un periodo de tiempo que muchas veces es demasiado corto para la preocupación que uno llegó a tener. Y así son las pruebas. Y está uno rota con pruebas. Cada vez las pruebas van involucrando nuevos elementos porque a medida que tú vas creciendo en conciencia te vas enfrentando a nuevas realidades. Y en cada realidad de esas pues hay un nuevo conocimiento, nuevos elementos, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a regresar aquí propiamente a nuestra videollamada y eso era. Quería contarles que existen esos tres mundos, esas tres realidades, el esoterismo, el exoterismo y el pseudoesoterismo. Y de ustedes depende, ya que dieron el paso en la búsqueda espiritual, el paso de salirme de lo exotérico y pasar a lo pseudoesotérico, de ustedes depende dar el paso hacia lo esotérico. Pero lo esotérico, vuelvo y digo, nunca va a llegar por la personalidad, nunca va a llegar por los cinco sentidos. Ustedes aquí se enteran de cosas, suenan muy bonito, suenan muy chévere, pero hasta que no vaya y las practique, nada de esto es verdad. Hasta que no comprueben, nada de esto es verdad. Ustedes tendrán que ir a comprobar si sí hay 7 niveles dimensionales, si sí hay un Dios viviendo de ustedes, dentro de ustedes, si ese Dios que les toca a ustedes de verdad tiene 2 llamas, una femenina, una masculina, si de verdad la una está haciendo una labor, la otra está haciendo otra, si de verdad hay personas en el planeta que ya se han cristificado y que son millones, ¿será cierto todo eso? ¿Será cierto que somos una raza de las 7 razas que van a habitar en esta ronda el planeta? Y es cierto que estamos en este momento pasando por una época que tiene sus complicaciones, es cierto que hay unos tiempos fijados, es cierto que existen 108 vidas y no más, y si no me pongo las pilas, las 108 se me pasan y lo que hago es repetir la repetición de la repetidera y no avanzo. ¿Será que todo eso es cierto? ¿Será que no? Compruébenlo, vayan, compruébenlo, les toca a ustedes ir a comprobarlo. Les toca a ustedes. ¿Será que es cierto que sí existe un sexo superior? ¿Será que sí puedo llegar a hacer unas cosas impresionantemente más trascendentales con mi pareja? ¿Será que sí se puede sentir más? ¿Será que sí puedo llegar a manejar niveles de amor más altos? ¿Será que eso es cierto? Bueno, Ercilia, adelante. Qué rico oír una voz que no sea la mía. Eh, Mira, es que yo te había dejado una pregunta en la clase pasada, Ay, pues con respecto a que cuando estabas hablando es que cuando se llega como al 50%, ¿no? De, de sí, sí, sí. conciencia, ¿no? Del despertar. Ok. Entonces, yo te preguntaba que si, digamos, sin saber cuántas vidas todavía tengo
o que me faltan, pero suponiendo que todavía tengo vidas y yo me voy con ese 50% ya, digamos, ganado, eso me da como que yo en la siguiente vida ya no voy a tener que empezar de nuevo, sino como que ya me gané eso, o Bueno, tengo que empezar nuevamente, o voy bueno, a ver, hacia otra galaxia, o cómo sería ahí. mira, tú puedes llegar a cualquier número, incluso por encima de 50, y logras, si no logras llegar a un punto de equilibrio, en el 50 realmente no hay equilibrio. El equilibrio se gana en un número que está más arriba, como en el 75 ya hay. De hecho, en el 70 les acabo de decir que hay un punto de equilibrio donde te puedes quedar en los mundos del nirvana. El 50 todavía está en el aire. El 50 no es un punto de permanencia. Eso significa que en tu siguiente retorno tienes que volver a empezar desde cero. Pero la ley del merecimiento va a ser gigante. Imagínate que tú hagas el 50 en esta vida. Bueno, con el 50 pueden pasar cositas muy milagrosas que hoy no estoy nombrando, pero bueno, supongamos que te toca volver a una encarnación como esta. Entonces, puede que te toque empezar desde el principio, pero vas a tener un merecimiento muy grande. ¿Tú te imaginas nacer en una familia donde te críen desde niña, te críen con toda esa información del conocimiento y que tus padres ojalá te hubiesen dado un cuerpo de una mejor calidad porque ni siquiera te hayan concebido por fornicación, sino por suprasexualidad? ¿Tú te imaginas estar desarrollándote, creciendo en ese ambiente donde te guíen para que, por el merecimiento que tienes, precisamente, logres empezar tu trabajo a una edad joven? Qué rico empezar este trabajo a una edad bien joven. Sería magnífico. Cosa que cuando ya tengas, no sé, voy a decir cualquier cifra por allí, cuando tengas 30 años, qué rico sería a los 30 años uno decir, ya estoy en segunda montaña, ya estoy iniciando mi proceso de cristificación, o de pronto ya lo llevo en la mitad. ¡Wow! Eso sería una maravilla. Pero te estoy pintando el peor de los escenarios. Hay muchos otros escenarios donde con un 50%, vuelvo y te digo, no es un escalón, 50% está en la mitad de dos escalones, vuelve para abajo. Pero hay escenarios muy, muy interesantes. Una persona con un 50, con un 40, pueden darle una ocupación que no se le puede dar a cualquiera. Puede que digan, ok, camine, ¿qué le parece si se va y se ocupa allí en una labor que tenemos aquí en algún lugar? Y vas a tener la posibilidad de hacer algo que en este momento ni remotamente en sueños te imaginas, porque con la conciencia se logran muchísimas cosas. Ahora, ten en cuenta que incluso dentro del pseudoesoterismo, Ercilia, dentro del pseudoesoterismo, en una religión, hemos visto milagros, personas que no tenían un órgano de su cuerpo y se los dan, personas que tenían una pierna más corta que la otra y les tiran la corta y queda igual de larga la otra. O sea, dentro del pseudoesoterismo incluso hemos visto milagros. ¿Cuánto más no crees que se va a ver cuando ya estás en un 50% de esoterismo? Claro que hay sorpresas interesantes. Entonces, por ahora luchemos ese 50, luchémoslo. No te pongas a preocuparte de si lo voy a perder, de si lo tengo garantizado, de si hay una póliza de seguro. No vayas con ego. El ego siempre va con miedo, el ego siempre va con dudas. No vayas con ego, vete con seguridad, vete con entrega, vete con amor. La ley del amor puede con todo. ¿Ok? Bueno, amigos, más preguntas, más dudas, todo clarísimo. Bueno, que disculpen el regaño, pero es que hoy hay días en que toca hablar con firmeza, porque es que hay momentos en que se tocan ciertas cosas que son importantes y que tienen que quedar seriamente guardadas aquí, no aquí, sino aquí. Amigos, gracias, buenas noches, que descansen, que estén Gracias, muy bien. Elliot. Chao, Gracias, chao. Elio, que descanses. Gracias, buenas Gracias. noches.